Doctora Carolina Goyés, neumóloga pediatra, un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, maestra Amelia. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, aquí aprendiendo de medicina y previniendo o solucionando cuando ya existe el problema. ¿Qué es el asma? Que creo que es como de terror, ¿verdad? Es que el niño tiene asma. Sí. Bueno, sí, creo que a los papás les da mucho miedo cuando escuchan esa palabra, pero realmente creo que cuando podemos comprender qué es, baja mucho esa carga emocional que le damos al asma y realmente ya después de explicarles qué es, cómo funciona el tratamiento, pues ya se van mucho más tranquilos. Entonces, básicamente, el asma es una enfermedad inflamatoria de la vía respiratoria. Nuestra vía respiratoria es como una cañería, es un conducto que nos permite el paso del aire desde el ambiente hacia nuestros pulmones. Entonces empieza por la nariz. Exactamente. Okay. Inicia en la nariz, va todo lo que es la faringe, laringe, tráquea y luego los bronquios. Y luego los bronquios se van ramificando como ramitas de un árbol hasta que se hacen cada vez más pequeñitos y ya llegan a los pulmones. Entonces, así como muy resumidamente, el asma sería como una inflamación en los bronquios. Y eso es algo muy importante de diferenciar porque muchos papás creen que los niños tienen problemas en los pulmones y pues realmente el problema no está como tal en el pulmón, sino en esa vía que conduce el aire. Entonces, la vía respiratoria por dentro tiene un diámetro, una luz, por donde todo el tiempo está entrando y saliendo el aire. Cada vez que inhalamos y exhalamos, pasa el aire. Pero cuando los bronquios se inflaman, lo que sucede es que esa luz pues se disminuye. Entonces el espacio por donde pasa el aire ya no es el mismo y ya va a ser como más dificultad para que entre y salga el aire. Y eso se va a manifestar clínicamente con 4 síntomas que son los que siempre debemos tener en cuenta para sospechar asma. Entonces, el primero es la tos. El segundo es el chiflido en el pecho, que nosotros le decimos sibilancias, la sensación de falta de aire y también la sensación de opresión en el pecho. Entonces, si han tenido sus chiquitos estos síntomas y sobre todo cuando vienen y van, o sea que ya son como muchas veces que han tenido y han presentado estos síntomas, o por ejemplo esos niños que de repente un resfriado les dura más de lo habitual. O sea, que no es como el típico resfriado que dura una semana y se alivia, sino que les suele durar más. También ese sería como una señal de que pudiera ser asma. ¿Hay condiciones que favorecen a que un niño tenga asma? Sí, existen unos factores que son genéticos, entonces cuando los papás tienen el diagnóstico de asma, eso es un factor de riesgo para que el niño también la pueda desarrollar. O personales, que es de atopia, por ejemplo, cuando los niños que tienen diagnóstico de dermatitis atópica, que es esa piel como que tiende al eczema, que es un poquito más... Son ronchitas. Exacto. Esto también puede favorecer. Eso es como una predisposición al asma. ¿Cuál es el diagnóstico? Ustedes como médicos, ¿cómo, con estos 4 factores que mencionabas, o hay una prueba de sangre, alguna manera de decir si eres asmático o no? Bueno, para integrar el diagnóstico de asma nosotros nos basamos en una serie de parámetros. Entonces está el cuadro clínico, que serían estos síntomas que acabamos de mencionar. También está la evolución, la respuesta al tratamiento. Hacemos pruebas de sangre para ver cómo están los marcadores en la sangre, los marcadores de alergia, por ejemplo. Vemos cómo está la plaquita de tórax, la radiografía, porque ahí también podemos ver datos indirectos de esa obstrucción a nivel bronquial, y vemos también las pruebas de función respiratoria, que básicamente es la espirometría, la que generalmente hacemos. Entonces, en niños pequeñitos, en los menores de 3 años, pues es difícil tal vez integrar ese diagnóstico, uno, porque a esa edad esto del chiflido en el pecho es común que se presente y no necesariamente es asma. Entonces puede ser algo transitorio. Y otro porque en este grupo de edad pues no podemos hacer las pruebas de función pulmonar porque para esto sí necesitamos pues cooperación del niño. Exactamente. ¿A partir de qué edad puede presentarse el asma? El asma, pues como te digo, la sospechamos desde muy chiquitos. ¿Desde bebés? Ajá, existe algo que se llama índice predictivo de asma, donde vemos una serie de criterios, que hay unos criterios mayores y unos menores, y bueno, así podemos como sospechar que el niño vaya a desarrollar asma.
y ya más o menos como a partir de los 3, 5 años de edad ya podemos hacer como tal un diagnóstico. Bien, Carolina, ¿cuál es el tratamiento a seguir? ¿O hay diferentes tipos de asma? Sí existen diferentes tipos de asma, sin embargo la más común, la más frecuente es el asma de tipo alérgica, es decir que esa inflamación bronquial se produce por una respuesta a algún factor externo, alérgeno, sí. Exactamente, un alergeno. Entonces, la piedra angular del tratamiento son los esteroides inhalados. Son los esteroides inhalados, que son unos medicamentos que los administramos pues generalmente nebulizados o en un inhalador, y estos nos van a ayudar a controlar esa inflamación que se produce, como esa respuesta exagerada que se produce. Y además están los broncodilatadores, porque los bronquios están rodeados de un músculo. Entonces cuando hay asma, ese músculo está contraído y lo que hacen los broncodilatadores es abrir. Entonces así tratamos tanto la inflamación de la mucosa como esa broncoconstricción, para abrir los bronquios y que ya el aire pueda entrar y salir sin ningún problema. ¿Se cura el asma? Bueno, así sí somos como estrictamente... ¿Qué dice la medicina, sí o no? Se considera una enfermedad crónica, o sea que no se cura, se controla. Pero muchos niños, la ventaja es que a medida que van creciendo, van evolucionando muy bien y van respondiendo muy bien. Incluso algunos pues, pueden llegar a dejar como el medicamento de mantenimiento, pero pues todo va a depender de cada niño. Y también desde la medicina funcional pues se pueden hacer otra serie de intervenciones, ya como desde la alimentación, desde otro tipo de intervenciones que nos ayudan a mejorar esa inflamación. Si es originada por una alergia a algo externo, al quitar eso, ¿se va a quitar el asma? ¿O cómo saber si eres alérgico al polvo o a las fresas? ¿O también puede ser algo que ingieren o nada más que inhalen, que respiren? Bueno, la alergia se puede manifestar en distintos sistemas en nuestro cuerpo, principalmente respiratorio, gastrointestinal y en piel. Y en la piel, sí. Ajá, entonces hay alergias alimentarias, que esa sería como otra manifestación, pero pues hay el asma factores... no te da por algo que comes, o sí puede existir. O sea, sería como una alergia alimentaria que te produce síntomas respiratorios. Ya. Sí puede ser, porque a veces eliminando ciertos alimentos, los síntomas respiratorios mejoran muchísimo. Y entonces, como decías, hay factores que la pueden producir y hay dentro de esos factores, algunos los podemos modificar, por ejemplo, la alimentación, por ejemplo, la exposición al polvo, la exposición a ciertas cosas en la casa, por ejemplo. Pero hay factores que no los podemos modificar, como la contaminación ambiental. Sí. No respires, ¿no? Claro. Sí, entonces, bueno, hay que ir viendo como cuáles son esos factores asociados y sí se pueden hacer pruebas para determinar a qué es lo que el niño está sensibilizado y pues dar un tratamiento un poquito más enfocado. Estas cositas que inhalan, ¿tiene algo que ver con la parte nerviosa? Esto lo veo en las películas, ¿no? Que el niño se asusta y córrale por el inhalador. ¿Hay un factor nervioso en los niños? Sí, de hecho muchas veces los síntomas de asma pueden ser exacerbados o como detonados por factores emocionales. Entonces sí puede ser como, incluso a veces hay niños que con la risa, por ejemplo, cuando se ríe mucho, ahí es cuando empieza el broncoespasmo, o sea, el chiflido en el pecho. Y pues sí puede ser que el estrés es el detonante de esas exacerbaciones. Sí, a veces por reírte te da tos, ¿no? Entonces, la tos puede ir desencadenando esto. Una gripa normal, que en cualquier otro niño sería pues un resfriado, en un niño con asma, ¿desencadena episodios de asma? Sí. Sí, las infecciones virales son de los principales pues, causas de descontrol del asma, y cuando el niño muchas veces todavía no se sabe que tiene asma, entonces debuta con un cuadro de estos. Entonces dicen, no, pues empezó como con una gripita, iba normal y de repente terminó en un cuadro de broncoespasmo. Entonces muchas veces no es en sí que la infección cause ese broncoespasmo, aunque sí lo puede hacer, sino que está como ese componente ahí como dormidito y llega la infección y lo detona. Y es cuando se empiezan a presentar estos síntomas.
En cualquier caso, pues consulte a su médico, ¿no? O sea, aquí el problema es que no lo puedes tratar ni con el tecito, ni con lo que decía la abuela, poniéndole cosas, untándole cosas para la tos, porque no es una tos, requiere de un tratamiento especial. ¿Han habido avances en la medicina en torno a los tratamientos para el asma? Sí, muchísimos. Sí, como te dije, la piedra angular son los esteroides inhalados, sin embargo, para asmas de difícil control o asma grave, ya se pueden utilizar otro tipo de medicamentos que son biológicos. Hijos de papás asmáticos, es más probable que sean asmáticos. Sí. ¿A qué edad se supone que ya empiezan a espaciarse los episodios? Generalmente cuando crecen ya como en la adolescencia, es cuando ya empiezan a ser menos frecuentes estos episodios. ¿Cuáles son los alérgenos más frecuentes, por lo menos en Querétaro? Pues aquí definitivamente la contaminación ambiental, está el polvo, hay niños que son alérgicos, por ejemplo, al pasto, a cierto tipo de árboles. Los productos de limpieza son otro factor que lo puede desencadenar, sobre todo cuando se aplican y no dejamos ventilar el espacio. También los cambios de temperatura pueden desencadenar estos síntomas y también a veces la exposición a caspa o a saliva de ciertos animalitos, a veces las mascotas, aunque las mascotas, cuando los niños crecen desde chiquitos con las mascotas, esa exposición temprana les ayuda a prevenir que desarrollen alergias. O sea, ya casi que se acostumbran a esa... Sí. Muñequitos de peluche, alfombras, que antes se mencionaba que había que sacar de la casa, sigue siendo... Sí, la recomendación es sacarlo por el hecho de que acumulan mucho polvo. Y entonces los ácaros del polvo es pues de lo más común que somos alérgicos. Yo creo que la gran mayoría de las personas somos alérgicas a los ácaros de polvo. Yo creo que esta plática, Carolina, nos sirvió sobre todo a los papás que tienen pequeñitos con asma para tranquilizarnos un poco, ¿no? Porque sí se sabe que se angustian mucho los papás cuando les dan el diagnóstico que el pequeñito tiene asma, pero pues creo que puede llevar una vida sí, hay famosos, incluso hay deportistas de alto rendimiento que tienen asma y están súper bien controlados y tienen una calidad de vida normal. Entonces creo que es más como entender qué es lo que es, cómo se maneja, saber qué hacer en caso de crisis. Y de hecho, pues recientemente fue el Día Mundial del Asma, el 7 de mayo, y entonces este año el lema fue que el conocimiento empodera. Entonces por eso es muy importante brindar estos espacios de educación a los papás para que pues el asma ya no siga siendo como el coco, sino que sepamos cómo actuar. Claro, mientras más sepamos nos va a ir mejor. Eso, ¿en dónde te podemos localizar, Carolina Góyez? Bueno, estoy en redes sociales, en Instagram y en Facebook como dra.caro.neumopediatra y mi consultorio está en Médica Momentum en Milenio. Si ponen ahí en Google doctora Carolina Góyez, ahí aparece el teléfono, también lo pueden reservar a través de Doctoralia, que es muy fácil y muy sencillo. Caro, muchísimas gracias, te agradecemos mucho, neumopediatra, que nos visites esta mañana, muchas gracias.